Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas, desde tiempos inmemoriales, provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según conceptos de Carl Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Pero el mito, como es conocido en nuestros días, además del citado temor a los bajos instintos, es también una combinación compleja de varios temores y creencias humanas que incluyen la atribución a la sangre de ser fuente de poderío o vehículo del alma, el temor a la depredación y a la enfermedad o a la muerte, y a su expresión más palpable como es el cadáver, así como a la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en medio de una atmósfera de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. ¿Existieron los vampiros de verdad? ¿O todo es producto de la fantasía de algunos escritores? Querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hablando mientras veíamos estas imágenes con el invitado que tenemos esta noche, recordábamos, porque somos de la misma quinta, ese miedo que todavía está ahí como atávico, como inconsciente, al ver, por ejemplo, esa secuencia del misterio de Sam Slop, ese niño, ¿verdad?, tocando la ventana, queriendo entrar, y como decíamos, no entres, no entres, no la abras, no la abras. Está con nosotros hoy el periodista, escritor y director de la revista Enigmas, un buen amigo de esta casa y de este programa, Lorenzo Fernández, que nos presenta hoy su nueva novela, El vampiro de Silesia. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Encantado de que estés aquí. Pues como siempre encantado de que me recibáis como me recibís en esta maravillosa tierra. Pues muy emocionado porque viendo contigo estas imágenes, ¿verdad?,
cómo se nos ha vuelto a poner el vello de punta, ¿no? Sí, eran unas imágenes que además yo hacía tiempo que no veía en su momento, hace ya muchos años, ¿no? Cuando se publicó, ¿no? Cuando se publicó el libro de Stephen King, ¿no? El misterio de Sam Slott, que posteriormente se acabó convirtiendo en esta película. Yo creo que toda esa generación que pasamos de los 40 tenemos en la imagen a este niño. Ahora ya con el tiempo yo lo que veo es pues un poco lo que te cuenta la tradición, ¿no? Que realmente el vampiro tiene poder hipnótico, porque si no hay que pensar que este niño es tonto perdido. Es decir, yo veo esa cosa flotando en la ventana y aunque tenga 7 años no le abro, vamos, ni de coña. Lorenzo nos visita hoy para presentar El vampiro de Silesia, un hallazgo desconcertante, una misteriosa epidemia, un pontífice en busca de la inmortalidad. De Ediciones Minotauro es la editorial. Bueno, Lorenzo, tú hace muchos años, muchísimos años, tenías muchas ganas de escribir una novela, una historia sobre vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace el sentimiento? ¿Dónde nace la idea, ¿no? de escribir sobre vampiros? Bueno, la verdad es que a mí siempre, pues sabes que principalmente mi trabajo en el ámbito de los libros se ha desarrollado siempre dentro de lo que es el ensayo, ¿no? Intentando mostrar pues esos lugares principalmente, ¿no? En los que he estado y que de una forma u otra estaban revestidos, ¿no? De esta cosa que llamamos misterio. El concepto novela a mí se me hacía muy grande y de hecho compañeros de profesión que ya tienen bastantes novelas en su haber me decían, bueno, ¿cuándo vas a atreverte, ¿no? Con la novela? Y siempre decía lo mismo, cuando tenga algo que contar. Y ese algo que contar surgió a raíz de una noticia que comentaremos más adelante, que surgió en el mes de marzo del año 2009 y que de una forma u otra me hizo ver, ¿no? Que detrás de esa historia podía haber una novela. No sé si buena o mala, desde luego lo que sí era una gran historia, ¿no? Y es cuando me aventuré a escribir, porque la novela para mí siempre ha sido algo muy grande, ¿no? Me ha dado un vértigo tremendo. Ahora eso sí te digo, fui consciente toda mi vida, desde el momento en que supe que quería ser periodista y dedicarme a estos temas, que si algún día me adentraba en el ámbito de la narrativa, sería con el género de los vampiros, porque es algo que a mí siempre, desde muy pequeñito, me ha apasionado de una forma tremenda. Lorenzo, ¿qué tienen los vampiros, la esencia de los vampiros, para que nos siga atrapando, ¿no? En esta segunda década del siglo XXI, una era completamente tecnificada, tecnológica, y fíjate, ¿no? Un tema tan antiguo, ¿no? Tan añejo. Sí, donde vemos que además en muy poquito tiempo, en apenas 5 o 6 años, han surgido grandes bestsellers, ¿no? De Anne Rice, Stephanie Meyers, Crepúsculo, pues han supuesto auténticos no solo éxitos de venta, sino también éxitos de taquilla. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la figura del vampiro sigue atrayendo. Es la figura denostada, la figura solitaria, el ser que se debate entre la oscuridad de la noche y la oscuridad de su alma. Yo creo que esto es importante reseñarlo. Por lo tanto, es algo que yo creo que nos atrae, ¿no? Esa soledad, ese carácter casi proscrito, en cierto modo nos hace sentir cierta pena. Y por otro lado, nos despierta el que yo creo que es el gran anhelo del hombre, por lo que a lo largo de la historia se ha perseguido a estas criaturas, si es que realmente existieron, y parece ser que las crónicas de otro tiempo nos dicen que sí, se ha perseguido por un motivo muy sencillo. ¿La inmortalidad? Nosotros tenemos fecha de caducidad como seres humanos, ellos no. Claro. Ellos son inmortales y eso nos hace envidiarlos y perseguirlos. ¿Cuánto hay de Lorenzo Fernández en El vampiro de Silesia? Hombre, te diría que mucho, no se puede evitar. Yo parto de la idea de que cuando uno se adentra en esta cosa que es la narrativa, en primer lugar tienes que crear personajes, ¿no? Y cada personaje es diferente. No puede hablar de la misma forma un arqueólogo que está a pie de fosa excavando un yacimiento a, por ejemplo, un frutero que vende fruta todos los días en el puente de Rialto de Venecia. El lenguaje es diferente, pero sin embargo esas personalidades parten de la misma persona, por lo tanto al final tienes que decidir con cuál te quedas. En este caso yo me quedé con uno de los personajes donde intenté pues abrirme, ¿no? Y de una forma u otra mostrar experiencias propias. Es un libro que se ha nutrido mucho de las anécdotas personales, ¿no? Es un libro que aúna mis dos grandes pasiones. Por un lado es un libro viajero, porque prácticamente todos los lugares que aparecen en él, Roma, Praga, Venecia, una parte determinada de Hungría, pues de Polonia también, me ha llevado allí, he intentado empatizar, ¿no? Con lo que son estas tradiciones que te puedo asegurar que todavía hoy siguen absolutamente vivas. Y por otro lado aúna mi otra gran pasión, ¿no? Que es el amor que siento y que me inculcó hace ya muchos años el que fue mi padre espiritual, Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Con ese amor que tengo a lo que es la narrativa gótica, ¿no? A la literatura gótica del 19, pues con grandes firmas como Sheridan Le Fanu, como Polidori, como Byron, o por ejemplo ya en un gótico tardío como fue el que para mí es mi novela de cabecera, que es el Drácula de Bram Stoker. Lorenzo, después de tantos años siguiendo, investigando este tema, rastreando lo que pueda haber de verdad, y ahora vamos a abrir la investigación y vamos a hablar de esas claves del vampiro de Silesia, pero ¿cuánto hay de verdad en el mundo del vampirismo? Es decir,
existen de verdad, son una superstición? El cine, en fin, las revistas, los libros, las novelas, ¿han recreado personajes de verdad o son ficticios? Vamos a ver, yo parto de la idea de que una cosa es la visión cinematográfica, literaria también, por supuesto, y otra cosa es la figura del vampiro antropológico. No tienen nada que ver una con otra. Esa figura que tenemos, ¿no?, de ese noble aristocrático de larga capa que suele proceder de algún país del este y que te habla con un acento extraño, no tiene nada que ver con lo que realmente a nivel antropológico fue el vampirismo. Vampirismo que, por cierto, está desvelando claves todavía hoy en día. Piensa que prácticamente en el verano del año pasado, del año 2013 ya, pues en la zona de Silesia, cosa que me hizo especial ilusión porque el libro ya estaba entregado y bueno, salieron noticias de allí relacionadas con este asunto, pues mientras estaban construyendo en Silesia, en la actual Polonia, una autovía, al levantar el terreno encontraron un cementerio con 40 tumbas, de las cuales 17 estaban invioladas, estaban perfectamente ocupadas, ¿no? La sorpresa de los arqueólogos fue cuando levantaron las piedras, levantaron el terreno, limpiaron aquello de escorias y se dieron cuenta de que lo que allí había enterrado no se correspondía con algo normal. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, esos 17 cuerpos tenían, por ejemplo, la cabeza entre las piernas, todas y cada una de sus extremidades habían sido clavadas al suelo, algunos de ellos incluso se encontraban hacia abajo, con lo cual los folcloristas que acompañaban a estos arqueólogos determinaron que se encontraban ante un cementerio de vampiros de hace 500 años, que es, en esta cosa que es la historia es casi decir antes de ayer. ¿Y cómo eran esos vampiros una vez que se procedió a la analítica forense correspondiente? Bueno, pues eran gente que en su tiempo tenían algún tipo de deformidad, una verruga mal colocada, algún tipo de deficiencia mental y que en su entorno sociocultural les llevó a que cada vez que se producía un desastre, una calamidad, había que buscar un culpable. ¿Quién era? Esa persona que tenía ese problema y por lo tanto eran vampiros. Y fueron enterrados y purificados, como se decían entonces, pues como marcaba la tradición, decapitando, clavando la estaca en el corazón y bueno, pues como ya sabemos, ¿no? Vamos a ver, escuchar, Lorenzo, una noticia que se publica, la emite una televisión italiana, donde precisamente habla de esa investigación y de ese hallazgo en una isla de Venecia en marzo del año 2009. Vamos a escuchar la noticia. Con un mattone in bocca sarebbero i primi resti di una donna accusata di essere un vampiro. In esclusiva TG1 Roberta Badaloni. Eccolo, il teschio di Venezia. Sta incuriosendo gli esperti di tutto il mondo. Mascelle spalancate, un mattone infilato. Era una donna, una signora del Medioevo. E chissà quale volto, quale nome, quale vita. Conosciamo invece le accuse che le hanno mosso. Fu considerata una donna vampiro e per questa ragione fu esorcizzata mettendo nella sua bocca un pezzo di mattone. Sono i primi resti di una donna vampiro, di un vampiro attestati archeologicamente. Vampiri era la più forte credenza dell'epoca. La signora fu seppellita in una fossa comune, morì di peste a 60 anni, un rivolo di sangue da labbro, il sudario consumato all'altezza della bocca, circostanza sospetta per chi dopo qualche mese riaprì la fossa per seppellire altri defunti. Non ebbero dubbi, per loro era un vampiro. Conficcando il mattone della bocca, la donna sarebbe morta di fame, morta una seconda volta come vampiro e non avrebbe più nuociuto al villaggio. Un periodo devastato dalla peste, colpa di vampiri, si pensava, e si affilarono i rituali per neutralizzarli. Nella Venezia del 1630 la peste uccise un abitante su 3, signora compresa. Desde luego el arqueólogo tiene una pinta también de vampiro. El italiano es fácil de entender, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que se cuenta en esta noticia, Lorenzo? Lo que se cuenta es un hallazgo que se produce en el mes de marzo del año 2009. Precisamente la persona que dirige esa excavación arqueológica es el señor este que, sí, puede tener pinta de vampiro o de cazavampiros, ¿no? Ambos conceptos yo creo que se pueden aplicar a Matteo Borrini. Sí. Matteo Borrini se encontraba en la isla de Lazareto Nuovo, que se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros de lo que es esa gran isla de Venecia. Bueno, pues llevaban, para que te hagas una idea, desenterrados 1.600 cuerpos, que se dice pronto, ubicados en un entorno histórico muy determinado. Ese entorno histórico era el de las grandes epidemias, el de la peste bubónica, que se produce concretamente entre el año 1560 y el año 1576. Se determina que estos cuerpos pertenecerían a esos últimos enterrados el año 1576 y por eso, como marcaban los cánones médicos de la época, no fueron quemados los cuerpos. Habitualmente, cuando los apestados fallecían, pues lo que se hacía era meterlos en fosas comunes, se echaba cal y se les pegaba fuego. Los vechinos, que eran los sepultureros, los quemaban. Sí, porque además, perdón Lorenzo, los cuerpos que hayan sufrido la peste, en ese caso, podían efectivamente seguir contagiando. Claro, es que el problema era gordo, ¿no? Porque en un momento determinado, si tú dejabas los cuerpos sin quemar, el
virus que provocaba esta enfermedad inmediatamente podía filtrarse a través de las capas freáticas de la Tierra, entrar en las corrientes subterráneas de agua e inmediatamente volver a contaminar, ¿no? Y a reproducir constantemente una enfermedad que era imparable. Pensemos que tanto en la alta como en la baja Edad Media, cuando se produjeron estas epidemias, es que llegaron a morir 25 millones de asiáticos y 26 millones de europeos. La población, evidentemente, en aquel tiempo no era de los 6.000, 7.000 millones de personas que hay ahora. Era mucho menor, por lo tanto, prácticamente se cargó a un tercio de la humanidad de aquel tiempo. Pues Matteo Borrini se encontraba excavando y de repente entre esos 1.600 cuerpos descubre uno, solo uno, que muestra unas características que absolutamente nada tienen que ver con el resto de cadáveres encontrados. Y es que ese cuerpo en concreto tenía un ladrillo literalmente incrustado en su boca al punto de que le desencajó la mandíbula. Matteo Borrini, que aparte de arqueólogo es forense y un gran folclorista, llegó a la conclusión, primero, a pie de terreno, en una analítica preliminar, que ese cuerpo había sido sometido a una tortura irracional, inhumana, cuando todavía estaba con vida, que ese ladrillo se introdujo en su boca cuando todavía estaba viva y que además se trataba de una mujer de unos 50 años aproximadamente. Y además llegó a la conclusión de que se encontraba ante el primer ritual exorcista practicado a un vampiro, por lo menos en esta parte de Europa, porque pensemos que esto era relativamente habitual, sobre todo en zonas del norte de Alemania y de ahí para arriba, ¿no? Las regiones del este, pues Rumanía, Polonia, etcétera. Pero nunca se habían encontrado con tanta perfección. Eso fue lo que afirmó en un congreso precisamente de ciencia forense en Boston, en Estados Unidos. Y además le generó una polémica tremenda, ¿no? Porque claro, bueno, ahí hubo una serie de filias y fobias, ¿no? Por parte de la comunidad científica que no admitía que realmente se encontraran ante el enterramiento de un vampiro. Pero bueno, la analítica posterior llevó a la conclusión certera de que efectivamente todo indicaba que era eso. Y se había encontrado una prueba de una perfección brutal. El cráneo estaba perfectamente conservado y lo más interesante es que ese ladrillo permanecía incrustado en la boca. Se dijo incluso, los detractores, que en un momento determinado, al ser enterrado ese cuerpo, pues parte de la tierra y de las piedras que había alrededor se habían desprendido y el ladrillo había quedado en su boca. Pero bueno, yo entiendo que esto es casi más misterioso que pensar que esta mujer pues la enterraron y la sacrificaron como si fuera un vampiro. ¿En Polonia también se encontraron cuerpos parecidos? Sí, ya te digo que recientemente en la zona de Silesia, en Gliwice, se han encontrado cuerpos de este tipo, pero prácticamente en todas las regiones del este, en Hungría, en Rumanía, en la región de Serbia también, es muy habitual dar con cuerpos de estas características que han sido sometidos a torturas infinitas, ¿no? Pero nunca con esta perfección y sobre todo nunca se habían encontrado en territorio italiano y menos aún en Venecia. Por consiguiente, Lorenzo, también los cuerpos que estaban contaminados por la peste ¿eran considerados como potenciales vampiros? Claro, es que tenemos que pensar, primero, ubiquémonos en la tierra de la que estamos hablando. ¿Vemos imágenes? ¿Te parece que veamos imágenes para ir describiéndolas y contando la historia? Estamos en Venecia. Sí. Venecia, evidentemente, yo creo que ha sido el mayor centro cultural, social, histórico y comercial de la historia de la humanidad. Es que allí entraba de todo. Lo que pasa es que no todo lo que entraba era bueno. Y cuando entraban las epidemias, digamos que si en algunos lugares se podían mitigar o acotar, ¿no?, a un terreno muy determinado, en Venecia no, en Venecia prácticamente esquilmaba a un porcentaje muy elevado de la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En un momento determinado lo que se hacía con estos cuerpos, como te digo, era llevárselos a islas lejanas de la gran isla, crear una fosa común, enterrarlos y quemarlos. Cuando no se quemaban, se cerraba la tumba. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se cierra la tumba es porque los que procedían a este acto estaban convencidos de que la enfermedad ya no se reproduciría otra vez. Lo que pasa es que en ocasiones se volvía a reproducir. Y cuando se volvían a abrir las tumbas era cuando salían las sorpresas, Mariano. Porque lo que descubrían quienes estaban allí a pie de fosa era que había cuerpos que estaban pues como deberían de estar, ¿no?, en un avanzado estado de putrefacción, otros muy deteriorados, pero había algunos que estaban hinchados como auténticas sanguijuelas, el cabello les había crecido, las uñas les habían crecido, la tez estaba sonrojada y mostraban como si saliera sangre de su nariz y de su boca. A esa gente se le atribuía la capacidad de durante la noche despertarse y convertirse en vampiros. ¿Y chupar la sangre? Y no solo eso. Pensemos que estamos en el siglo XVI, es que el concepto vampiro prácticamente hasta el siglo XVIII, bien entrado el XVIII, no aparece. Entonces se les conocía como masticationem mortuorum, los masticadores de mortajas. ¿Por qué? Porque estos cuerpos aparecían con las mortajas metidas en las bocas, como si se las estuvieran comiendo. ¿Se alimentaban de eso? Se alimentaban de eso para cobrar fuerza, porque se pensaba que de esta forma, cuando cobraban fuerza, el que era vampiro conseguía salir de la tumba. Se alimentaba de los cadáveres que había alrededor, y cuando por fin cobraba la fuerza suficiente, se dedicaba a atacar a los vivos, y de esta forma hacía
hacía que la peste, la enfermedad, claro, se difundiera con mayor se fuerza. multiplicara. Por lo tanto, se acusaba a estos personajes, a estos masticatione mortuorum, de provocar que las epidemias no cesaran. Claro, pero ¿hasta qué punto esto encaja dentro de la figura del vampiro? Desde luego de la figura del vampiro cinematográfico que tenemos, para nada. O sea, estamos hablando del vampiro real, claro, del vampiro antropológico, del vampiro en el que se ha creído durante aproximadamente lo que es la vieja Europa y especialmente en los países del este, pues durante 5 siglos. No era, vuelvo a repetir, ese personaje de larga capa. Aquí estamos viendo la isla de Lazareto Nuevo, es una isla muy pequeñita, con Matteo Borrini a pie de fosa, excavando esa tumba, sacando los restos óseos de los apestados. Y ahí es cuando llega la primera sorpresa. Sorpresa que, fíjate, independientemente de las críticas tan furibundas que despertó este descubrimiento, pues hay que decir que National Geographic, por ejemplo, pues desarrolló una investigación junto a Matteo Borrini que se acabó convirtiendo en un documental que yo ya desde ahora mismo recomiendo a todos nuestros telespectadores, que es La vampira de Venecia, porque verdaderamente es un documental que aúna ciencia y, vamos a denominarlo así, superstición, pero superstición de un tiempo en el que se creía en ella como si fuera auténtica religión, como si fuera auténtica ley. Bueno, qué imagen, ¿no?, la que acabamos de ver. Pues fíjate, ¿no? el laboratorio de Matteo Borrini analizando los restos, ¿no?, encontrados, intentando determinar el porqué, ¿no?, el porqué a una persona aparentemente normal, sin ningún tipo, en este caso, de deformidad, así era la vampira, pues ¿por qué fue sometida a esa tortura, ¿no? Y la conclusión final es que no pudo ser otra. Esta mujer, durante la noche, se levantaba y, según la creencia de aquel tiempo, se dedicaba a atacar a los vivos. De hecho, ese tipo de historias eran reflejadas en libros como este que tenemos en imagen, ¿no?, de Masticatione Mortuorum, de los masticadores de mortajas, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es ese último lugar donde se ha producido el hallazgo del cementerio de los vampiros, ¿no?, así es conocido, que es Gliwice, en Silesia. Pero desde luego, si hay un lugar donde estos temas, de una forma u otra, no solo afloraron, sino casi que te diría que, como la propia figura del vampiro, que es eterna, se han mantenido, y estoy convencido de que se mantendrán por los siglos de los siglos, esos son los países del este de Europa, ¿no? Desde luego. La Cuando República Checa. tienes la oportunidad de recorrer estos lugares, te das cuenta que esa creencia todavía está muy arraigada. Es decir, cuando te sales de los grandes núcleos rurales, te sales de la ciudad de Praga o te sales de ciudades como por ejemplo, la propia Silesia, Gliwice, Katowice, toda esa zona, y te metes en aldeas entre montaña, ¿no?, donde los nombres empiezan a ser muy sonoros, los pequeños Cárpatos, los grandes Cárpatos, donde marca la tradición, en definitiva, ¿no?, que estos seres allí habitaban. Cuando hablas con la gente del lugar y empiezas a hablar de los estrigues, ¿no?, de los vampiros, te puedo asegurar que todavía son muchos los que, sobre todo gente mayor, ¿no?, los que agarran ese crucifijo, ¿no?, con fuerza, porque están convencidos de que con solo mentarlo, como si fuera una especie de mantra, estás invocando a estos seres oscuros que conviven con el ser humano desde la noche de los tiempos. Bueno, estamos viendo ahí estuches, ¿no?, pequeños baúles, sí, con armas. Esto lo puede encontrar cualquiera a través de portales, por ejemplo, de subastas como eBay, ¿no? Ese que hemos visto anteriormente es un maletín auténtico de cazavampiros. De hecho, en la placa que había en la imagen, pues pone que además se utilizó, ojo, se utilizó en la zona de Transilvania. O sea, yo creo que no hay lugar más vampírico que la propia Transilvania, ¿no?, esa tierra de más allá de los bosques. Lorenzo, ¿sería este hallazgo, realizado en marzo del 2009 en esta isla de Venecia, una prueba arqueológica, ¿no?, irrefutable, quizá la única en el mundo, de un enterramiento de una auténtica vampira, en este caso? Yo estoy convencido, estamos ante un yacimiento arqueológico en el que la ciencia arqueológica te está diciendo que estamos ante, bueno, posiblemente ante la imagen más cruda, ¿no?, de lo que ha podido ser la superstición a lo largo de la historia, la creencia de que estos seres eran reales y por ello fueron purificados, ¿no? Yo creo que es el ejemplo claro y además, permíteme que bueno, haga un ejercicio un poco íntimo, ¿no?, porque verdaderamente esta noticia fue la que a mí, de una forma u otra, me hizo aparecer esa bombillita en la cabeza y decir, oye, es que detrás de esto puede haber una novela, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es lo que te muestra? Detrás de esto lo que hay es un odio acérrimo hacia una figura inmortal. Y lo que yo intento plantear con este libro, a raíz precisamente de esa noticia, es una pregunta que te hago a ti mismo y que hago a tus telespectadores, ¿no? Y es, ¿qué serías capaz de hacer si la inmortalidad estuviera a tu alcance? Claro, porque la figura del vampiro efectivamente es una figura que en principio repele, es una figura que rompe lo establecido, que es un rebelde, porque está por encima de todo, porque tiene la distancia del tiempo y como vive siempre, pues está por encima del bien y del mal. Hace lo que quiere, en definitiva, pero por otra parte nos seduce, nos enamora, nos engancha
y nos atrae, ¿no? Pero tú imagínate, sobre todo, Luis, si en un momento determinado Claro. tú eres un hombre de poder. En aquel tiempo, evidentemente, el poder, quien lo atesoraba, o eran los reyes o era la Iglesia. Y generalmente los reyes estaban sometidos al poder de la Iglesia. ¿Por qué? Porque venía directamente de Dios. Si tú tienes el poder máximo dentro de la Iglesia y en un momento determinado de tu existencia eres consciente de que te quedan 4 días y que quizás eres más humano que divino, y eres consciente además de que en determinados países del este de Europa la tradición te dice, y no solo la tradición, sino incluso las epidemias que se están produciendo allí, porque ahora más adelante hablaremos de epidemias que se produjeron y que están además documentadas por médicos militares que fueron a ver qué pasaba y se quedaron alucinados, ¿no? Si tú tuvieras ese poder, ¿qué harías? Yo parto de la idea de que, como ocurre con uno de los protagonistas de esta novela, del vampiro de Silesia... Ahora vamos a hablar un poquito de ella, ¿eh? Sisto V, el Papa. Felice Peretti se llamaba. Ajá. Un hombre que además cayó de pura casualidad en la novela. Ahora te contaré de qué forma, porque es verdaderamente, a mí por lo menos, no deja de sorprenderme. Pues claro, si tú eres papa y eres consciente de que te quedan 4 días y que hay unos países donde se dice que hay unas criaturas que son eternas, tú quieres ese secreto para ti. Y si tienes todos los poderes y todas las bendiciones, vas a por él. Y haces cualquier cosa con tal de conseguirlo. Te voy a trasladar la pregunta a ti y a los amigos telespectadores, los amigos que están en Facebook, a los cuales ya saludamos de todo el mundo. Estamos en directo desde Mijas para todo el mundo. Tú te convertirías en vampiro, pero no me contestes ahora. Hazlo después de la publicidad. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, claro, hombre, claro. No te contesto, ¿no? Bueno, pues venga, para luego. Hasta ahora, amigos. Continuamos en mis enigmas favoritos. Por si usted se acaba de incorporar, hoy estamos hablando del fascinante asunto de los vampiros. Yo creo que es la primera vez en 15 años de programa, creo, si la memoria no me falla, que ya le va fallando a uno, que es la primera vez que hablamos sobre el tema del vampirismo. Hemos mencionado alguna vez la figura del vampiro, pero así, adentrándonos en alguna investigación y sobre todo en una novela que nace precisamente de una investigación, El vampiro de Silesia, un hallazgo desconcertante, una misteriosa epidemia, un pontífice que busca la inmortalidad, de editorial Minotauro. Su autor está con nosotros, el periodista, escritor y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Estamos hablando de la figura del vampiro como esa figura seductora, como esa figura heterodoxa, como esa figura que es prohibida y que enamora en cierta manera. Y fíjate, has mencionado antes, al comienzo del programa, esa secuela de Crepúsculo, ¿no? La cantidad de fans, lo que ha traído de por sí esa secuela de películas, que ha dibujado un vampiro light, ¿no? En cierta manera, vampiro de la New Age. Vampiro light que además, oye, rompe muchos estereotipos, ¿no? Casi sería... Pues no sé, una especie de profanación al mito, que puedan estar durante el día a plena luz. Bueno, vamos a permitirlo. Yo la verdad es que he intentado alejarme mucho de lo que es la imagen del vampiro que se ha ofrecido, especialmente en estas últimas sagas, ¿no? Tanto crónicas vampíricas como Crepúsculo, y me he ido un poco más a la figura del vampiro antropológico. De hecho, este libro, siempre lo digo, es un libro de vampiros, pero casi sin vampiros, ¿no? Si el lector lo que pretende es encontrarse aquí, pues unos seres que durante la noche se dedican a pegar mordiscos a diestro y siniestro, es que este no es el libro. Claro. Es decir, de hecho, además, al contrario que en Crepúsculo, pues aquí sí hay mucho sexo, o sea que... Vamos a leer algunas opiniones de amigos de Facebook. Miguel Ángel Cabral Fernández escribe: Lorenzo es el ejemplo del verdadero escéptico, el que duda de todo y por tanto no niega, sino se plantea preguntas, lo que hace la verdadera ciencia. Magnífica exposición. Mari Carmen González dice: la inmortalidad es una panacea engañosa si se piensa despacio. Ser inmortal y sobrevivir a todos los que quieres debe ser muy amargo.
He escuchado alguna vez a personas centenarias y piden la muerte a gritos. Dicen que ver morir a todos los tuyos es lo peor que te puede pasar. Desde luego. Qué buena reflexión. Desde luego, o sea... Es que solo por eso a uno eso de ser eterno, ser vampiro, no le apetece nada. Retomando la pregunta que me hacías. Ahí voy. Desde la ¿Tú te harías vampiro? Pues mira, yo te diría que durante un tiempo sí me apeteció bastante. Cuando era más joven decía, bueno, oye, si esto fuera posible, ¿qué se puede experimentar? Pero sinceramente, hoy en día, primero con esa reflexión que me parece muy acertada, ¿no? Sobrevivir a las personas que quieres, sinceramente no me apetece absolutamente nada. Quiero que mi ciclo, a ser posible, sea el ciclo natural correspondiente a todo ser humano y cuando tenga que ser, pues que me vaya a la casa de mis antepasados, ¿no? También te digo que si tengo que vivir la inmortalidad, la eternidad y aguantar durante siglos a personajes que se parezcan a Angela Merkel, a Rubalcaba, a Rajoy o a Octavio Acebes, sinceramente prefiero no ser vampiro. Lorenzo, ¿cuántos libros se han escrito, ¿no?, sobre el mundo de los vampiros? Hemos mencionado muchas veces sobre el personaje de Jesús, se han escrito millones de libros. Sobre, por ejemplo, la Atlántida se han escrito muchos libros, pero ¿y sobre los vampiros cuántos libros? Se han escrito muchos, pero si yo te preguntara ahora mismo de cuál te acuerdas... Uf, yo no soy tampoco experto en la materia, pero... ¿Pero cuál te suena? ¿Títulos de libros sobre vampiros? Prácticamente ninguno. Drácula. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Es claro. Que Drácula es inmortal. Claro, claro. Es como su propio protagonista. Bram Stoker, ¿no? Es decir, se han podido escribir muchos libros de Jesús de Nazaret que han marcado épocas, que siguen en la retina y en la mente de aquellos que los han leído, pero de vampiros solo hay uno. Claro. Realmente un libro que haya marcado a generaciones y que haya despertado muchas pesadillas, ¿no?, durante generaciones, y lo va a seguir haciendo. Ese libro, sin lugar a dudas, es la obra maestra que nadie sabe de qué forma se escribió, porque la verdad es que parece que Bram Stoker, el bondadoso Barbarroja, como era conocido, este gigantón irlandés, pues parece que lo hizo en estado de trance, ¿no?, porque es difícil escribir una cosa tan buena, ¿no? ¿Y cuántas películas? Muchísimas. Muchísimas. Bueno, al principio teníamos ahí, en el reportaje, el clásico de Murnau, ¿no? Sí. Nosferatu. Yo creo que es esa obra que además consiguió, como el buen vampiro, sobrevivir a todos los ataques, ¿no? Porque sabes que cuando se hizo esta película... 1923. Me recordabas que era en el 23, yo no me acordaba, pero lo cierto es que se produjo una demanda bastante fuerte. Date cuenta que en el año 1897 se publica por primera vez Drácula el no muerto. Bram Stoker fallece poco después y cuando sale por fin el Nosferatu de Murnau se produce una demanda por parte de la esposa de Bram Stoker que denuncia al estudio de cine porque dicen que le han plagiado el libro a su marido, y de hecho el juez determina que todas y cada una de las copias de esta película deben de ser destruidas. Consigue sobrevivir una, como el buen vampiro. Mientras conectamos con un buen amigo por teléfono, que es periodista, escritor, nos va a presentar hoy su obra a través del teléfono. Vamos a conectar con Cataluña. Vamos a ver una secuencia de una película. Vamos a viajar a 1994, porque estoy seguro que todos ustedes han visto la película Entrevista con el vampiro, interpretada por Brad Pitt, Tom Cruise y nuestro paisano malagueño Antonio Banderas. Hay un momento de la película, 30 segundos, donde Brad Pitt explica exactamente lo que es la esencia del vampiro. La vemos. Estos son partes de la película. Es otra secuencia la que queremos rescatar cuando está disponible, la emitimos. Es un diálogo que tiene él al final con el periodista que le entrevista. Yo no sé si tenemos al teléfono a nuestro buen amigo en Barcelona. Vamos a hablar con Miguel Aracil. Un grandísimo amigo. ¿A que sí? Sí, señor. Y que también ha publicado y escrito sobre vampiros. Yo te puedo decir que, aparte de ser un enorme experto en todo lo que tiene que ver con su tierra, con la Cataluña mágica, sobre todo también con el tema del vampirismo, es una de las personas más íntegras que conozco y es un grandísimo amigo. Lorenzo, antes de comunicarnos con Miguel, lo están haciendo nuestros compañeros, el vampiro de Silesia navega, o sea, está escrito desde una realidad, desde una investigación, pero desde luego en un contexto histórico muy determinado donde la Iglesia, efectivamente, bueno, pues
también mete mano. Es un papel importante. Yo te puedo decir que la novela pivota en torno a tres tiempos, ¿no? Por un lado, el siglo XXI, en la figura de un arqueólogo, Mauricio Roncalli, que vendría a ser el Matteo Borrini, ¿no?, de la novela. El personaje más o menos está basado en el descubrimiento que realiza el verdadero arqueólogo en el año 2009. Es un personaje atormentado, con un pasado pues verdaderamente siniestro, que él mismo ha intentado extirpar casi como si le arrancaran una muela sin anestesia, y que en un momento determinado se encuentra con esta historia, con ese descubrimiento en la isla de Venecia, y empieza a recibir flashazos, ¿no?, de su pasado, y empieza a recordar pues situaciones que permanecían dormidas y que son verdaderamente terribles. Luego está la parte que transcurre en el siglo XVIII, con los diarios que redacta un médico vienés que realmente existió y que realmente los redactó. Es decir, yo utilizo ese personaje para crear la ficción. Se llamaba Johannes Flukinger, con ese nombre solo se puede ser cazavampiros, y pertenecía al honorable regimiento Fürstenberg de Viena. Y es enviado a una zona muy determinada del este de Europa porque se están produciendo unas epidemias jamás vistas ni oídas y que están esquilmando a una velocidad inusitada a la población, que no saben a qué se está enfrentando. Y luego, el último tridente, ¿no?, de esta novela nos lleva a ese siglo XVI, al año 1576, y aquí es donde para mí surge la primera sorpresa, ¿no? Porque cuando me enteré de la noticia del descubrimiento de Venecia, lo primero que pensé fue, bueno, ¿y quién era el que dirigía los designios de la Iglesia en aquel tiempo? Bueno, pues hay que decir que todavía no lo era, pero acabó siendo papa. Pero por aquel entonces el que era patriarca de Venecia era un tal Felice Peretti, que provenía de los países del este. Su nombre real era Scirreco Peritz, y conocía perfectamente las tradiciones de los vampiros que se estaban produciendo, bueno, pues esas epidemias que se estaban produciendo en estos países. Cuando él por fin, apenas 10, 15 años más tarde, consigue llegar al sillón de San Pedro y convertirse en el Papa Sixto V, coge todas esas tradiciones y comienza la búsqueda. ¿Para qué? Precisamente para alcanzar la inmortalidad. Qué curioso. Ya nos informa que tenemos preparada esa secuencia de la película Entrevista con el vampiro. Vamos a verla. Sigo, noche tras noche. Me alimento de los que se cruzan en mi camino. Pero toda mi pasión se fue con sus cabellos dorados. Soy un espíritu con carne preternatural. Indiferente. Inalterable. Vacío. ¿Vacío? ¿Eso es todo? No puede acabar así. Pero así es. No hay más que decir. Al final, después de tantos años de existencia, después de ver a morir a mucha gente, en esa fabulación que tú y yo teníamos, ¿no?, de convertirnos en vampiro, al final queda eso vacío, ¿no? Queda vacío. De todas formas, la verdad es que, claro, cuando uno se encuentra con un vampiro tan guapo como Brad Pitt, yo creo que lo último que le apetece es perder esa juventud, ¿no?, esa eternidad. Es sorprendente, ¿no? Pero sí, la verdad es que la reflexión nos lleva un poco a lo que nos comentaban antes, pues tanto Miguel Ángel como el resto de telespectadores, ¿no? Es ese sufrimiento que en un momento determinado te puede provocar ver que durante 300, 400 años vas perdiendo a tus seres queridos, porque se parte de la idea de que el vampiro, siendo un ser demoníaco, un ser en el que la Iglesia, por dogma de fe, porque no dejaría de ser un sicario del demonio, está obligada a creer, de hecho así ha sido durante muchísimos siglos, pues evidentemente entiendo que también tiene esa parte humana, ¿no? Esa parte que no ha perdido y que le hace tener sentimientos y en un momento determinado sufrir, como quizás no tanto como puede sufrir un ser humano, pero casi. Rosario Liébanas desde Belme, Jaén. Lorenzo, ¿qué harías si fueras inmortal? Marítima Gómez desde Sevilla escribe: Lorenzo, ¿cómo te acuerdas de esos nombres? Katy Palou escribe: bellísima secuencia. ¿Qué harías si fueses inmortal? Luego nos lo dices. Muy bien. Porque está al otro lado del teléfono nuestro buen amigo, periodista, investigador, escritor, Miguel Aracil desde Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches a ambos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de hablar con vosotros. Bueno, esta noche abordamos El vampiro de Silesia, la nueva obra que tú bien conoces del buen amigo Lorenzo, el cual te va a saludar ahora. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Lorenzo, un abrazo, majote. Un abrazo muy fuerte, amigo. Pues Miguel, uno de tus temas favoritos, los vampiros. Tú has sacado un libro recientemente, vamos ahora también a ver la portada de ese libro, Vampiros. Es lo que hablábamos, ¿no? La cantidad de libros que siguen saliendo al mercado. Y bueno, ahí estamos viendo la portada. Miguel, vampiro. Que por cierto, ¿hay vampiros en Barcelona? De política no pienso hablar.
Ahora en serio, bueno, primero decir que el libro se llama V de vampiro. Ajá. Es un poquito más original. Si hubiera llamado vampiro solo, no le dejo publicar. V de vampiro, tratado sobre muertos no muertos. Oye, Miguel, ¿tenemos en España historias relacionadas con vampiros? Sí, naturalmente. O sea, vamos a ver. Mira, yo en mi primer libro, y tengo 54 publicados, mi primer libro fue un ensayo sobre el vampirismo, una verdadera porquería, ahora no la escribiría ni loco, pero ya en aquel tiempo la saqué porque sabía que había, además del interés que tenía por el vampirismo, sabía que había algunas leyendas sobre temas vampíricos, pero no solamente en Rumanía, bueno, Valaquia, Transilvania, Moldavia, que la conocía por haber estado reportero, o Silesia, como la magnífica novela de Lorenzo. Sabía que en España existían algunas tradiciones o leyendas vampíricas, y 30 años después te puedo decir, como digo en este libro de Poebook, que tenemos un buen puñado de leyendas y sucesos vampíricos que solo falta que se les dé luz. Miguel, ¿cuál sería la ubicación geográfica de esas leyendas, de esas historias que tú seguro has investigado y probablemente recopiles en tu libro, en este libro nuevo, aquí en España? Pues mira, yo sitúo, bueno, lógicamente como catalán he investigado más la zona de Cataluña, ¿no? Pero, o sea, conozco, de los sucesos de la parte del libro que está dedicada a nuestra querida y cada vez más triste España, pues sitúo, bueno, 4 casos en Cataluña y después uno en Murcia, que nos queda bastante relativamente cerca, y el famoso y discutido y criticado caso del vampiro que se estuvo paseando, el ataúd maldito, hay una novela que es verdad que hablaba de este tema hace años ya, ¿no? Que se paseó por media España, ¿no? O sea, yo lo sitúo sitúo 4 casos, ya digo, en Cataluña, pero después hay más. Pienso una cosa, por ejemplo, la segunda novela de vampiros más vendida, que fue La historiadora, si la leemos bien, veremos que se hace mención a algunos casos en el Pirineo, casos que son están vinculados a seres, a personajes que realmente existieron, ¿no? En el Pirineo, tanto el catalán como el aragonés. Por lo tanto, con eso quiero decir que si algún investigador, de los muchos y muy buenos que tenemos en España, se fuera dedicando a ir desempolvando antiguos costumarios, crónicas y todo, de este estilo macabro, de estos sucesos, veríamos que, igual que yo he hecho en Cataluña y en algunos lugares de España, en todas las comunidades españolas creo que encontraríamos leyendas y tradiciones vampíricas al estilo como pueden pasar en Centro Europa. Miguel, te voy a hacer una última pregunta. Voy a dejar que Lorenzo te haga a ti otra pregunta y me gustaría que para finalizar esta conexión tú le hicieras una pregunta a Lorenzo. Mi pregunta es la siguiente, Miguel. ¿Cuál sería tu definición de vampiro? ¿Qué es un vampiro para ti? Vampiro sería, por ejemplo, el que hace preferentes. Vampiro sería el que se aprovecha a nivel de sangre, a nivel anímico, a nivel psíquico. Y bueno, de cualquier manera se aprovecha de las otras personas. Para los que son creyentes, en mi caso no, que soy ateo, pero para los que son creyentes pueden creer en que alguien vuelve de la tumba, en mi caso ya digo que no. Pero el vampirismo como persona, como algo que succiona la energía, la vida, sobre todo la vida de los demás, del prójimo, eso sería un vampiro en todas sus formas. Vamos a escuchar la pregunta de Lorenzo. Yo la verdad es que a Miguel lo que sí me gustaría decirle es que Miguel, tú sí que tendrías que ser inmortal, porque es que gente como tú hace que esta vida sea un poquito mejor. Por lo tanto, de verdad que deberías de ser inmortal. Dicho lo cual, a mí lo que me gustaría preguntarte es por esa historia, ¿no? Que quizás es muy desconocida fuera de Cataluña, pero que posiblemente sería el referente de lo que a vampirismo en nuestro país se habla, ¿no? Que es el del conde Struch. Struch, sí. Mira, el conde Struch, el conde Struch, además, la historia esta es posiblemente el caso más famoso que haya, y que los escépticos, esa especie que funciona por ahí, lo quiso rebatir completamente. Incluso se dedicaron algunos a viajar por diferentes lugares para matar el tema. El conde Struch empieza en lo que diríamos un verdadero fenómeno paranormal a nivel hispánico. En el año 1212, todos los reinos cristianos españoles, menos el de León,
todos los demás se ponen de acuerdo, y aquí ya estamos en un fenómeno paranormal, que nos pongamos todos de acuerdo, para luchar contra los monos. Y llega la gloriosa batalla de 1212, conocida como las Navas de Tolosa, en una zona que supongo que Lorenzo debe conocer por la cercanía. Me suena, me suena. ¿Te suena? Vale, entonces se hace una llamada a cruzada. Llegan unos 30.000 ultramontanos, vamos a decir, guerreros del otro lado de los Pirineos, simplemente guiris a caballo, y entonces, con la calor, con las rencillas entre ellos, una gran parte de ellos se van, no nos hacen falta. Vale, entre los que se quedan aquí, uno de ellos se pone a las órdenes del rey de la corona de Aragón, o catalano-aragonés, el rey Pera, y el rey Pedro de Aragón o de Cataluña, y bueno, se distingue como caballero y como guerrero. Se le da, en la zona de la Lampurdá, se le da un feudo, se comporta de fábula, en una época que eran una pandilla de canallas aquella gente de los señores feudales, no que ahora haya cambiado mucho, pero en aquellos tiempos se comporta como un buen caballero. Lo que se le muere la esposa, Arnaldeta, que también se quiso negar, pese que en algunos libros, bueno, en todos mis libros sobre el tema, pongo incluso la foto de la tumba, que se puede ver todavía en Girona, una tumba preciosa en Girona capital, y entonces, a partir de la muerte de su esposa, va cambiando de carácter, incluso hace quemar a unas supuestas brujas, una de ellas le hace la típica maldición, y a la muerte, el conde Struck, que vive en la zona, ya digo, de la Lampurdá, la zona de Llers, pasa a ser un vampiro, uno muerto, ya que a partir de aquí empieza ya todas sus correrías, hasta que alguien, unas teorías dicen que es un cabalista posiblemente de Besalú o de Vila Beltrán, dos juderías cercanas que hay. Otros dicen que era un religioso de Girona o de Vila Beltrán, esto tampoco está claro, y bueno, le hacen un exorcismo, le hacen un trabajito y se vuelve a la vida eterna, que es donde debía estar mejor. Miguel, ¿tú estás viendo en este momento el programa por internet? Yo estoy viendo una foto en la que veo a Lorenzo muy alto y a ti un poquito más bajo. O sea, estoy delante del Facebook y lo que mis gatos me dejan ver, y bueno, os estoy viendo, sí. Miguel, hazle la pregunta a Lorenzo y te vamos a despedir, tú nos escuchas por internet. Hazle la pregunta a Lorenzo. Sí, o sea, una pregunta puñetera. ¿Por qué sitúas Venecia como punto de referencia? Bueno, pues despedimos a Miguel. Miguel, muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo y mucha suerte con tu nuevo libro, V de Vampiro. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias. A ver, respondiendo a la pregunta de Miguel. Bueno, es decir, Venecia, la verdad es que en un principio el título que iba a ir para el libro era El vampiro de Venecia. Lo que pasa es que, bueno, pues nos pareció que era más desconocido quizás esta región de Silesia y sobre todo más adaptada a lo que es la tradición vampírica, ¿no? Quizás ha calado mucho más hondo en estos lugares del este que en lo que es la propia Venecia. Pero vamos, el motivo de partir de ahí es que no fue otro que ese hallazgo que se produce en el año 2009. Es decir, vuelvo a repetir que es ese momento en el que a mí se me despierta algo dentro y digo, bueno, pues a lo mejor ha llegado ya el momento de ponerse, y valga la redundancia, a escribir novela, porque quizás detrás de esta historia puede haber, vuelvo a repetir, no sé si una buena o mala novela, pero desde luego una historia hay. El buen amigo Chema Montero escribe en Facebook: nadie quiere morir, nadie. Al final todos queremos agarrarnos a la vida. Mataríamos por ser inmortal. Ya buscaríamos las razones para continuar, igual que ahora, por otro lado, yo sí quiero ser inmortal. La búsqueda de la inmortalidad. Se estaba acordando, cuando le preguntaba a Miguel Aracil si habían vampiros en Barcelona, de la famosa historia de la vampira de Barcelona. Sí, bueno, es otra de esas historias clásicas, claro, ¿no? Enriqueta Martí se llamaba. Y bueno, parece ser que era, no, quizás no es ese vampiro que tenemos en imagen, ¿no? También que ataca durante la noche, sino que bueno, parece ser que esta mujer lo que tenía era una especial necesidad de consumir constantemente el líquido sanguíneo, ¿no? Y bueno, era parte de lo que por aquel entonces se determinaba que era una enfermedad, la carencia de glóbulos rojos en la sangre les llevaba a eso, ¿no? A consumir sangre, y era muy habitual en aquella España de la preguerra y de la posguerra encontrarse en las puertas de los mataderos a estas personas que sufrían unas anemias brutales, pues haciendo cola prácticamente para consumir la sangre. Luego va a participar por teléfono otra buena amiga de este programa, me ha ayudado mucho a documentarme para hacerte ciertas preguntas. Marta Gómez ha leído tu novela, nos va a dar su opinión y quiere hacerte algunas preguntas. Ella es una investigadora de Motril, en Granada, y ella escribe una pregunta muy interesante sobre el tema de los tratados sobre los vampiros.
del fraile Agustín Calmet. Don Agustín Calmet, sí. Que en pleno siglo XVIII sienta las bases de la creencia en el mito, habla de superstición, verdad o pseudociencia, ¿no? Esta obra son disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios, espíritus resucitados y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, en 1752. ¿Tú conocías esto? Sí, sí, claro, de hecho está reflejado, ¿no?, en el vampiro de Silesia. Es que Agustín Calmet, yo creo que hizo algo y consiguió el efecto contrario, ¿no? Hay que decir que era un monje benedictino y este hombre escribió esa disertación, resumido, es disertación de vampiros. Es posiblemente de las primeras veces que se utiliza el concepto upiro o vampiro dentro de lo que es el contexto más ensayístico, más de libro. Y hay que decir que Agustín Calmet escribió este libro prácticamente con la intención de matar la superstición. Es decir, había una serie de noticias que llegaban de estas zonas, de Moravia, Silesia, también pues de Bucovina, bueno, lugares donde la tradición había calado muy hondo, y él pues hizo ese libro con la intención de matar esa superstición, de decir, señores, que esto no es creíble, y lo que hizo fue potenciarla todavía más, ¿no? Digamos que lo que hizo fue, pues como la levadura cuando la metes en el horno, engordar todavía más el mito, y Agustín Calmet prácticamente acabó falleciendo, yo me imagino que un tanto frustrado, ¿no?, porque consiguió que fuera todavía más la gente que se interesara, sobre todo en países pues como Francia o como Austria, ¿no?, en esa civilizada y avanzadísima Viena o por ejemplo en París. Conceptos como estos eran muy ajenos, ¿no? Pertenecían a lugares en los que la gente continuaba batallando en el barro, en las tierras de frontera, ¿no?, evitando que el ejército otomano tomara Europa. Eso en lugares tan finos como París, Viena, Londres, pues era algo muy ajeno, y sin embargo Agustín Calmet consiguió que fuera algo propio, ¿no? Vamos a hacer nuestra segunda pausa, Lorenzo, pero hemos hablado del hombre vampiro. Pero ¿y qué decir de la mujer vampira? Es decir, das un tratamiento también en el libro bastante especial a esa figura. Hablábamos de romper esa barrera de lo racional, de lo irracional, de la ética, de la moral. Cuando la mujer se convierte en vampiro parece que sale la auténtica personalidad, ¿no? Esa personalidad sensual, sexual, seductora. Es que, claro, el vampiro es una figura tremendamente erótica, ¿no? Erótica, y hay que decir totalmente. que además los primeros vampiros, vampiros literarios, ya no me remonto a Babilonia, no me remonto a ese mito de Lilith, ¿no?, que sería, entre comillas, la primera vampira, o Hécate, ¿no?, la reina de las hechiceras, también considerada como una figura muy vampírica dentro de lo que es la mitología griega. Yo me voy a tiempos más recientes. Es que la primera novela que se escribe de vampiros es Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, y la protagonista es una vampira extraordinariamente erótica, que es la que sienta las bases para que tiempo después Bram Stoker, entre otros, o William John Polidori, con su obra El vampiro, creen estas fantásticas novelas, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de vampiros tenemos que irnos a la parte femenina. Recordemos que cuando Bram Stoker decide escribir Drácula, lo basa en un príncipe valaco llamado Vladimir Tepes, Vladimir el Empalador, o Vlad Dracul, también conocido, un príncipe rumano, un voivoda, como se conocía en aquel tiempo. Pero el que él estaba mirando de refilón no era Vladimir Tepes, él estaba mirando de refilón a Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, de la que si quieres podemos hablar más adelante, porque su historia esa sí que está realmente bañada en sangre. Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino y vamos a hablar a continuación también, Lorenzo, vamos a recibir también llamadas, comunicaciones, pero hay un elemento importantísimo que lo hemos mencionado en estas dos partes del programa, que es el vehículo de la sangre. La sangre como portadora de vida y como también que te la quitas si no la tienes. La sangre es muy importante cuando hablamos de toda esta historia, obviamente. Claro, es fundamental, pero ojo, es que la sangre es importante a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando se han producido los grandes sacrificios humanos, por ejemplo, en culturas tan sumamente avanzadas, como por ejemplo las tan traídas, ¿no?, en los últimos tiempos por la profecía, como los mayas, aztecas, es que esa gente que controlaba la astronomía, la matemática, la arquitectura, gente muy avanzada en su tiempo, sangre a los dioses, cogían y sacrificaban a los seres humanos, a sus congéneres, en lo alto de las pirámides, pues para saciar la sed de sangre que tenían los dioses, ¿no? Piensa solo un detalle breve. Cuando se descubrió el ara de sacrificios que había en la plaza del Zócalo de México DF, es decir, lo que era la antigua Tenochtitlán, se descubrió ese ara de sacrificios, una piedra enorme de forma circular, y todavía los poros de la piedra contenían restos de sangre. Estaba enrojecida de la cantidad de personas que habían sacrificado sobre ella. Me estaba acordando, mientras tú estabas contando esto, Lorenzo, en este viaje reciente que he tenido por Sudamérica, muy cerca de Sacsayhuamán, otro lugar, como en una cueva, esa mesa ritual
donde también mataban a los niños. Claro, es que estamos hablando de que es algo que se repite constantemente. Es decir, la forma parece ser de calmar a los dioses es entregándoles su recipiente de sangre. Y el recipiente de sangre, de momento que sepamos, por lo menos en estas culturas y en otras de la historia, está en el ser humano. Dentro de unos minutos continuamos hablando con el periodista y escritor Lorenzo Fernández, hablando de su nueva novela, El vampiro de Silesia, de Editorial Minotauro. Hasta ahora. Comenzamos la última parte del programa. Como saben, estamos en directo desde Mijas para todo el mundo a través de Mijas 340 y nuestra página web www.mijascomunicacion.org, que nos pueden seguir online. De hecho, hay mucha gente ahora, muchos amigos que nos están siguiendo de un montón de países, de españoles que están por ahí repartidos y de toda la gran comunidad sudamericana. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos siguen desde Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, México, muchos amigos en México. Bueno, pues un fuerte abrazo y gracias por el cariño y la fidelidad. Estamos hablando hoy de El vampiro de Silesia, ese libro nuevo que ha salido del periodista y escritor Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Por cierto, yo tenía una revista... Ah, que la tienes tú ahí. Hombre, vamos a mostrarla, porque esta revista, Lorenzo, ¿cuánta historia tiene, eh? ¿Cuántos años? Son 17, no, 17. ¿Desde el año 95? No, 19 ya. 19 años. 19, madre mía. Y yo llevo desde 2 meses antes de que saliera a la calle, o sea, fíjate. ¿Qué tenemos, por cierto, este mes en la revista? Bueno, pues este mes llevamos un artículo de un buen amigo, que además es un fantástico periodista, José Gregorio González. Sí, hombre. Y que además a mí me ha llamado mucho, voy a decirlo, me ha llamado poderosamente la atención, porque verdaderamente es algo muy nuevo, ¿no? Gracias a esta cosa que son las redes sociales, ¿no? Sí. Y que está permitiendo que esto se convierta cada vez en una cosa más pequeña, ¿no? La globalidad, pues hay gente que está practicando en el ámbito más profundo de los sueños. Se están provocando sueños lúcidos, es decir, ser consciente de que se está soñando, y no solo eso, se están creando lo que denominamos el club de los onironautas, gente que perfecciona tanto la técnica que están interactuando en sus propios sueños, y para eso se ponen pruebas. Evidentemente tiene que haber pruebas para que cuando tú te despiertas puedas demostrar que ese contacto se ha producido. Es absolutamente sorprendente. Bueno, pues ahí está la revista Enigma, 19 años de historia en todos los kioscos y muchos años más. Esperemos que sí, tú como director, peleamos por ello, peleamos por ello. Bueno, que El vampiro de Silesia se presenta mañana, día 31 de enero, en Málaga capital. Luego lo recordaré al final del programa. Mañana se presenta el libro, yo estaré con Lorenzo, me ha pedido que le presente, que le haga ese honor. Sí, por supuesto, para mí es un honor que lo hagas, claro que sí. Pues mañana estará Lorenzo y servidor en librería Comic Store Club, así se llama. Librería Comic Store Club, mañana a las 6:30 de la tarde. Esto está en calle Trinidad Grun, número 11, en Málaga capital. Allí presentaremos El vampiro de Silesia. En definitiva, es una buena excusa para vernos un montón de buena gente. Que Lorenzo ahí salude a todos los amigos que tiene en Málaga, que son un montón de amigos, de verdad, que te siguen aquí, te quieren, te aprecian. Tengo muchos amigos, la verdad es que me siento muy querido en esta tierra. Librería Comic Store Club, calle Trinidad Grun, a las 6:30 de la tarde. Al final del programa recordaré este dato. Y tenemos al otro lado del teléfono pues a una gran investigadora, escritora, es licenciada en filología inglesa. Ella trabaja sobre temas relacionados con el gótico, el vampirismo. Ella me ha ayudado muchísimo, tengo que dar las gracias a documentarme sobre este tema. Ha leído tu libro, estoy seguro que algún apunte, alguna reflexión, algunas preguntas tendrá para ti. Tenemos al otro lado del teléfono, directamente desde Motril, Granada, sur de España, a Marta Gómez. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantado de que estés ahí al otro lado. Y yo también estoy encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, Marta, ¿qué te ha parecido El vampiro de Silesia?
Bueno, pues la verdad que tengo aquí el libro, está lleno de notas por todos lados y la verdad es que me ha fascinado muchísimo. Felicidades, Lorenzo, por tu libro. Gracias, Marta. Y bueno, decirte que hay 3 puntos que quiero destacar, porque en tu libro, a diferencia de los libros que yo he leído hasta el momento en mis investigaciones, me encuentro con un libro que da una perspectiva diferente a ese misterio que rodea al vampiro, sin duda, con una visión antropológica hace aún más terrorífica a esta enigmática figura, ya que la documentación que me he encontrado a lo largo de la lectura histórico-antropológica tan detallada que expones certificaría aún más, si cabe, la creencia en estos seres y bueno, en definitiva me parece muy interesante el trato que le das a la búsqueda de la inmortalidad de aquellos que precisamente fueron partícipes a la hora de demonizar a esta figura y que bueno, cuando se encuentran en la última etapa de su vida, quizá como has comentado antes, se agarran, se aferran a esto, a este poder. Marta, ¿tú qué destacarías del vampiro de Silesia y qué 2 preguntas le harías a Lorenzo Fernández? Bueno, ya a Lorenzo le haría muchísimas preguntas, muchísimas, pero bueno, de acuerdo con el estudio que yo llevo en estos últimos años haciendo, yo destacaría muchísimo los personajes femeninos que, bueno, no quiero desvelar mucho a los lectores, pero yo he tenido ahí un poco bueno, para mí se expone un amplio elenco del arquetipo del gran femenino a lo largo de todos estos personajes, como si fuese un eje sobre el que la vida de la protagonista se cimenta y bueno, de alguna manera creo que van capitaneando su vida y yo quería preguntarle a Lorenzo con qué fin has usado este arquetipo de imágenes de la feminidad. Bueno, yo lo primero que quiero darte, Marta, es las gracias, porque la verdad es que, bueno, hay que decirlo, Marta es prima mía. Te lo agradezco de verdad, eres muy amable, porque cuando uno escribe este tipo de trabajos, y en mi caso soy un autor novato en el ámbito de la novela, la verdad es que lo hace sin ninguna pretensión, ¿no? Quizás la única pretensión es que la gente se divierta, pues casi tanto como yo me he podido divertir escribiéndolo, por lo tanto te agradezco tus palabras. La figura femenina es que es fundamental, yo parto de la idea, pues lo comentábamos hace unos minutos Luis y yo, ¿no? La figura femenina dentro del ámbito del vampiro ha sido clave no solo dentro de la literatura, como bien sabes, pues sí, ahí tenemos a Carmilla, ¿no? de Joseph Sheridan Le Fanu, pero también tenemos a una figura histórica que quizás hace que esa literatura vampírica exista, ¿no? Que es la de Elisabeth Báthory, ¿no? La condesa sangrienta, esta princesa húngara, que hay que decir que en su momento, estamos hablando en el siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, hay que decir que esta mujer tenía tantos títulos que es que ni tan siquiera ella se tenía que arrodillar delante de los reyes, eran los reyes los que se arrodillaban ante ella. Fijaros hasta qué punto, tú bien lo sabes, Marta, que esta mujer, cuando se casó con su esposo Ferenc Nadasdy, que era bastante más mayor que él, Nadasdy tuvo que adoptar el apellido de Báthory porque era de rancia abolengo y era mucho más poderoso en aquella Europa que el suyo propio. Y esta mujer, pues en un momento determinado, siendo alguien extraordinariamente bello, llegó a la conclusión, a raíz de una serie de consejos que le dieron la gente más cercana que tenía, pues sus sirvientes, sus amas de llaves, en un momento determinado pues le dijeron que para no perder esa belleza lo que tenía que hacer era bañarse en ese líquido que es fundamental, ¿no? Dentro del ámbito de los vampiros y dentro de la tradición, que es la sangre, ¿no? Y se cuentan que en su castillo de Szeged, el castillo actual de Katowice, en Hungría, pues esta mujer se dio a una auténtica orgía de sangre al punto de que poco menos que abría en canal a las doncellas, a tal punto de que las colgaba en las mazmorras, ella se colocaba debajo y la sangre fluía del interior de estas mujeres para darse esa ducha que en definitiva era intentar sustraer el líquido de la eterna juventud para que cayera sobre su cuerpo. Se dice, cuentan las crónicas, que esta condesa sangrienta llegó a sacrificar a más de 600 doncellas. Por lo tanto, parto de la idea de que quizás es una excepción, ¿no? Quizás la figura del vampiro dentro de lo que es el ámbito femenino es mucho más benigna, más amable, más bella incluso, ¿no? Que la que nos mostró Elisabeth Báthory, pero es indudable que eso también está ahí. Sí. ¿Qué más, Marta? ¿Qué más? Pues, bueno, en realidad yo, ya sabes que el trato que le doy al vampiro es de una manera un poco, bueno, un estudio más psicológico, y yo la verdad que le preguntaría a Lorenzo que, bueno, en este libro enfocas el personaje desde un punto de vista arqueológico, pero ahora, teniendo en cuenta la leyenda, ¿qué significado tiene para ti esta figura
ya tan anclada en nuestro inconsciente colectivo. ¿Qué significado real desde un punto de vista más quizá desde la psique, ¿no? Desde este inconsciente que nos juega tan malas pasadas a veces cuando nos encontramos con esta figura? Claro, es que como se ha instaurado como un arquetipo, ¿no? Claro, efectivamente, pero es que yo creo que quizás el arquetipo te lleva de lleno al mito, y yo parto de la idea de que dentro del mito, bien sea dentro de la historia de vampiros o de cualquier otra historia, siempre lo he dicho, la mitología es para saber leerla, ¿no? Porque en definitiva era el arma, la herramienta que tenía el hombre del pasado para que aquellos que no tenían acceso a determinadas informaciones pudieran entender. Por lo tanto, detrás del mito hay algo real, detrás del arquetipo hay algo real. Yo, si te vale de algo, Marta, me quedo con una frase que en la época posiblemente más escéptica, ¿no? del vampirismo, del estudio del vampirismo, que fue el principio del siglo XX, pues dijo un antropólogo de la Universidad de la Sorbona, Jean de Venette, pues comentó que la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Exacto. Bueno, pues yo me quedo con esa frase porque, mira, como dicen en Galicia, a verlas, haylas. Exactamente. Marta Gómez, escritora, investigadora, muchísimas gracias por todo el trabajo y te deseo mucha suerte. Yo le he entregado hoy a Lorenzo, lo puedo decir en antena, en directo, que le he entregado un trabajo tuyo para un artículo, él lo ha leído ya y espero que con algunos retoques, ¿verdad?, pueda ser publicado, porque creo que es un buen trabajo. Sí, porque además también te digo, lo mismo que tú me dices, que en el libro, en El vampiro de Silesia, se hace un enfoque diferente de lo que es lo que es el mito del vampiro, también te puedo decir que en el texto que hoy pues amablemente me ha enviado Luis Mariano y que me he estado leyendo en el trayecto de Madrid a Málaga, pues la verdad es que lo he disfrutado porque también es una visión muy, muy diferente, muy inesperada y entiendo que puede resultar una sorpresa para todos aquellos que disfrutamos, ¿no?, con esto del vampirismo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y espero que disfrutéis mucho. Gracias, Marta, buenas noches. Gracias, un abrazo. Gracias para Motril Granada. Bueno, yo todavía quedan muchas cosas por contar y quedan exactamente como 15 minutos. Pero vamos a hacer un viaje ahora muy especial también. Tú sabes que a mí me encanta viajar y hay muchos lugares que voy grabando cosas y yo no las saco, se quedan como ahí en el congelador, ¿no? Yo hice un viaje en julio del año 2008 a Praga y me encontré ahí con una historia muy curiosa. Yo recogí algunas imágenes, hice una entradilla en el lugar. Si te parece, vamos a viajar a un punto concreto a 27, 28 kilómetros de Praga. Vamos a ver qué hay allí. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Según un informe de Radio Praga, fechado el 11 de junio de 1997, un arqueólogo checo llamado Jaroslav Pasek habría hallado el mayor cementerio de vampiros. Y está ubicado a 27 kilómetros de Praga, en una pequeña ciudad que se llama Selakovic. Es el lugar donde nos encontramos. En dicho informe reza que aquí fueron inhumados los supuestos vampiros en las postrimerías del siglo X y en la primera mitad del siglo XI. Fue la única necrópolis del país donde fueron sepultados solamente vampiros. Eso es al menos lo que creyeron, lo que pensaron los contemporáneos de aquella época. En los 14 adultos sepultados probablemente a lo largo de estas tumbas se han encontrado restos de intervención antivampíricas. Complementando esta información, Lorenzo, a su vez el arqueólogo Michał Lutowski, autor del libro Las sepulturas de los antepasados, sostiene que entre 100 sepulturas estudiadas por los científicos, una como mínimo suele presentar huellas extrañas que testimonian, al parecer, medidas preventivas antivampíricas. Ese científico agrega que han sido descubiertas decenas de sepulturas de supuestos vampiros, puesto que siempre hay alguna en cada necrópolis de ciertas dimensiones. ¿Otro vampiro en Praga? ¿Dónde? Las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en el presbiterio de la Capilla de la Santísima Trinidad, en la ciudad morava de Prosteyov, propiciaron un espectacular hallazgo, la sepultura de un supuesto vampiro. El director del Instituto del Patrimonio Arqueológico de Bron, Milos Cizmar, precisó que los restos mortales del presunto vampiro fueron descubiertos en un ataúd asegurado con barras de hierro forjado para que no cometieran fechorías después de su muerte. Los científicos opinan que el hallazgo se remonta al siglo XVI o XVII e ilustra los temores al vampirismo reinantes en aquella época. Al abrir el féretro, los arqueólogos conocieron las precauciones tomadas por los contemporáneos del presunto vampiro para que éste no saliera del féretro. Un montón de piedras cubría las piernas del cadáver y su torso estaba separado del resto del cuerpo. ¿Tú conocías esto, Lorenzo? La verdad es que no.
La verdad No me es que digas. No lo conocía. La verdad es que había... De hecho, he estado en Celajovice, pero no me he pasado por este cementerio. Mira, me estás dando motivos para regresar allí. Vamos juntos. Vamos juntos, claro que sí, hombre, que sí. Además, tú y yo nos lo pasamos muy bien. Tenemos Allí una nos tendencia... desplazamos. Bueno, fue una auténtica... Estuve con una persona muy especial. Fue una auténtica odisea llegar a este lugar, encontrar el cementerio, porque nadie hablaba inglés, nadie hablaba, por supuesto, español, por señas. Bueno, fue de verdad una odisea para llegar aquí, al cementerio de Celakovic, donde estas informaciones, según eso, Radio Praga, en junio del 97, se hicieron estos hallazgos. Es decir, en definitiva, Lorenzo, toda esta zona, la República Checa está plagada de historias como estas. No, tú y yo podemos irnos juntos, lo que pasa es que ya hemos demostrado que tenemos una tendencia natural a perdernos en los sitios más insospechados, tú y yo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que sí, hombre, Praga es única. O sea, Praga para mí es una ciudad que sin lugar a dudas me ha servido mucho para ubicar parte de la trama de esta novela, porque allí hay un sitio que está más cerquita, ¿no?, que es Celajovice, que es el cementerio de Vyšehrad. Es un sitio que está fuera de la ruta turística, pero yo tuve la fortuna de atender a una persona que había viajado mucho allí, que le encantaba, le fascinaba Praga, que era Fernando Jiménez del Oso, y me dijo, mira, cuando vayas a Praga, déjate del Puente de Carlos, déjate de la Plaza Wenceslao, vete al cementerio de Vyšehrad, porque vas a alucinar. Y efectivamente, cuando llegas allí, primero te encuentras un cementerio con una serie de esculturas ciertamente extrañas. Son esculturas de piedra que parecen querer salir de las tumbas. Allí tienes enterrados a grandes de la historia, como Dvořák o Smetana, por ejemplo. Y además la tradición te dice que la ciudad de Praga nace de allí. La mitología habla de la princesa Libus, que sale del río y empieza formando, gracias a la labor de 4 titanes que están representados allí en Vyšehrad, pues consigue modelar la actual ciudad de Praga, donde te encuentras un barrio judío, donde te encuentras la ciudad de los alquimistas del emperador Rodolfo II. Es decir, y es un lugar donde además la tradición te dice que independientemente de los espectros que se pasean por la noche, contabilizados 40 espectros, es decir, 39 damas blancas y una dama negra, siempre tiene que haber una oveja negra, bueno, pues también se habla de la presencia de este tipo de seres, de vampiros, de seres demoníacos que están justo al lado de una estructura megalítica de 3 columnas que se entrecruzan y que cuenta la tradición que fueron llevadas allí desde la Basílica del Vaticano por un demonio volador que las dejó allí, alrededor de la cual pues estas figuras vampíricas en noches muy determinadas del año, ¿no?, especialmente coincidiendo con solsticios y equinoccios, pues salen y hacen las delicias de los paseantes nocturnos, claro. Qué curioso. Bueno, Chema Montero nos escribe en Facebook, yo os llevo la bicicleta. Se produce una sincronicidad muy graciosa y es que efectivamente fue una niña surgida de la nada. Allí llegamos a Celakovic en tren, Lorenzo, y no había nadie en el pueblo. Y aparece una niña en una bicicleta y al rato de entendernos con ella, ella fue la que nos guió y nos llevó en su bicicleta, una niña de 9 años. No estaría volando como el que hemos visto al principio, ¿no? Pero luego desapareció la niña, curiosamente. En fin, una cosa muy extraña. Rosario García Parra nos escribe en Facebook, el extraño caso del vampiro real de Turquía. Es un artículo, un enlace al periódico abc.es. ¿Conoces tú algo de esto? No sé si se refiere a Zarodje, donde hace muy poquito tiempo, allí está la historia de un vampiro que tiene nombres y apellidos. Voy a intentar abrir el enlace. Sava Savanovic se llama, y bueno, es un vampiro que teóricamente, supuesto vampiro, lógicamente, que teóricamente habitaba en un molino en mitad de un bosque cercano a esta población. Bueno, pues parece ser que hace muy poquito tiempo ese molino se ha hundido y después de 100 años durmiendo este vampiro ha salido y está aterrorizando. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la gente cree que este hombre, este vampiro, está aterrorizando a la población. De hecho, te muestran todo tipo de defensas, ¿no? He abierto la noticia, publicada el día 12 de febrero del 2013, hace ya un año. Un grupo de psiquiatras turcos tratan a un joven que atacaba a otras personas para beberse su sangre. Dice, los vampiros existen y pueden ser peligrosos, al menos eso es lo que se desprende de un artículo aparecido en el último número de la prestigiosa publicación Diario de Psicoterapia y Psicosomática, en el que 4 doctores turcos analizan el caso de un vampiro real, nada que ver con los seres de ultratumba descritos en la mitología, sino que se trata de un compatriota con varios trastornos mentales y una intensa adicción a la ingestión de sangre. Es que una cosa es el vampiro, otra cosa es la locura, ¿no? Que en España ha habido casos también, en Galicia, sí, bueno, gente que vivió como Drácula, como un vampiro. Teníamos a un personaje que se hacía llamar Vladimir Basarab. Ese. Vladimir Basarab, su nombre era, creo recordar que era José Ramón Pintos o algo así. Lo vi otro día en un programa de En los límites de la realidad de este periodista que colaboraba mucho con Fernando, ¿cómo se llama? Ader
Teresa Verasturi. Sí. ¿Cómo era? ¿En la otra realidad? ¿O? La otra realidad, en Antena 3, sí. En Antena 3. Sí. Y precisamente abordaba este caso. Es que este hombre, yo tuve la oportunidad de conocerlo y claro, era un hombre que estaba convencido desde muy pequeñito que él era vampiro, poco menos que la reencarnación de Vladimir Basarab y de Báthory, en fin, ahí mezclaba, hacía muchas mezclas, ¿no? Y él se iba siempre al ámbito de lo que él denominaba la magia póstuma, ¿no? Cuando le dejaban consumir sangre, él consumía. De hecho, estuvo en un programa que por aquel entonces, hace ya muchos años, presentaba José Luis Coll. Sí. ¿Te acuerdas? Era una especie de debate en el que había diferentes personajes y bueno, este hombre fue con la mala fortuna de que en un momento determinado le preguntaron que si realmente consumía sangre y él dijo que bueno, porque cuando le dejaban sí, y le aparecieron con un vaso de sangre. Claro, el hombre se pilló una gastroenteritis que estuvo 3 días, pues eso, en el cuarto de baño, porque era sangre de vaca fría. Bueno, Déjame dar algunos datos del programa, algunos eventos que tenemos ya organizados. Vamos a abrir nuestro teléfono, nos quedan 6 minutos, tenemos también varios correos electrónicos y algunas preguntas por hacerte. Siempre se queda corto, ¿eh? Siempre nos quedamos, se queda corto. Nuestro teléfono 952 58 10 10 para hacer alguna llamada en directo y nuestro correo electrónico, abrimos ya eso, nuestras vías de comunicación, misenigmasfavoritos@gmail.com. Toda la información que voy a dar a continuación, como siempre, en nuestro muro de Facebook, en el apartado eventos, en nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com, que tenemos ese importante cuarto simposium Enigmas y Misterios en nuestro municipio vecino, en Fuengirola, el próximo sábado 22 de febrero, ahí vemos el cartel en pantalla, próximo sábado 22 de febrero, todo el día, un montón de buenos amigos, investigadores, escritores, todos destacables. Ayer estuve precisamente con Jean-Paul Baubal en una conferencia sobre la Gran Pirámide. Va a abordar temas interesantes el próximo sábado 22 de febrero. Tenemos también un viaje a Fátima en el puente de Andalucía, del 28 de febrero al 2 de marzo. Y qué curioso, se da la sincronicidad de que la próxima semana vamos a tener un monográfico, una tertulia, un debate sobre apariciones marianas, donde también Lorenzo Fernández va a intervenir dando su opinión. Este viaje a Fátima, en nuestra página web toda la información. Que tenemos también para el mes de marzo otra excursión muy bonita a Jaén, una ruta de fantasmas, vamos a hacer una ruta arqueológica, la catedral, los enigmas de la catedral que bien conoce Lorenzo, y el domingo, día 23 de marzo, vamos a subir al Santuario de la Cabeza en Andújar, que allí es donde se celebra la romería más antigua de España, y allí es donde ocurren curiosas historias también que tienen que ver con apariciones marianas. Y tenemos también un especial viaje de Semana Santa en otro lugar muy bonito, Lorenzo, que tú conoces, Londres, Stonehenge y Glastonbury. ¡Qué maravilla! Un viaje muy bonito donde vamos a conocer las leyendas artúricas, vamos a visitar la presunta tumba del rey Arturo en Avalon. Allí está, allí está. Allí está, y vamos a ver Stonehenge, el monumento megalítico más importante y más grande de Europa. Y ya para este verano, para ultimar esta información, para el mes de agosto hemos organizado algo muy especial para mí, como es el Camino de Santiago. Vamos a hacer 2 grupos, máximo de 30 personas, para hacer la última parte del Camino de Santiago, yendo también a Finisterre. Os aseguro, amigos, que va a ser muy especial. Como saben muchos de ustedes, he podido realizar el camino en 10 ocasiones y creo que será un buen momento para explicar muchas cosas a pie de camino. Toda la información en nuestra página web. Recordarles que mañana, viernes, a las 6:30 de la tarde, mañana viernes, que es 31 de enero, 6:30 de la tarde, Lorenzo va a presentar su libro El vampiro de Silesia y yo estaré con él. Será en la librería Comic Store Club. Librería Comic Store Club en la calle Trinidad Grun, número 11. 6:30 de la tarde, mañana nos vemos un montón de amigos de aquí de Málaga y de la provincia. Nos quedan 3 minutos, leo un correo electrónico desde Las Palmas de Gran Canaria, nuestro buen amigo Domingo Ruiz. Buenas noches, Luis Mariano Lorenzo. Ante todo, gracias a Lorenzo por regalarnos esta obra literaria con este aura gótica que nos recuerda a las grandes obras del siglo XIX. Quisiera preguntarte, amigo, ¿desde cuándo tenías pensado y fraguado tan maravillosa obra maestra en tu mente? ¿Cómo y por qué surgió tan desgarradores acontecimientos del vampiro de Silesia que ha indagado y profundizado en todos nuestros corazones y almas? Un fuerte abrazo para los dos. Bueno, Domingo es otro primo mío. Pues muchísimas gracias, Domingo, hombre. La verdad es que es de esos lectores que he tenido la oportunidad de conocer de momento a través del ciberespacio y bueno, pues es una maravilla, ¿no? Atender a las críticas, atender a los comentarios y también, por supuesto, a las aportaciones, ¿no? que te hace la gente. Pues la verdad es que esta novela yo casi en un momento determinado, independientemente de que el principio lo tenía muy claro y el final no lo tenía nada claro, pero ha sido casi como un proceso, me atrevería a decir que de escritura automática, ¿no? Porque fue empezar a escribir
y hubo momentos en los que los personajes, cada uno se iba por su lado, no sabía cómo juntarlos, digamos que cobraban vida propia. Pero ese ejercicio en el que te aseguro que me lo he pasado pipa, me he divertido muchísimo. Yo te puedo decir que este es el libro número 20 y es con el que más me he divertido de todos. Qué bien. Pues para mí primero ha sido un aprendizaje y en segundo lugar me ha descubierto. Yo no sé si mi imaginación no tiene límites, pero la verdad es que pensaba que tenía más límites de los que realmente al final creo que ha tenido. Juan Carlos Díaz, desde Barcelona, dice: un saludo para ti, Luis Mariano, Lorenzo y Miguel. Tengo con el honor de conoceros en persona los tres. Decir que yo también me he mantenido muy alejado de Crepúsculo y similares. Prefiero ilustrarme con trabajos como los de Miguel y Lorenzo. Un saludo y felicidades. Pues hombre, yo te recomiendo que te sigas ilustrando, sobre todo con trabajos como los de Miguel, porque Miguel la verdad es que su nombre ya es un veterano, que no persona mayor, sino que es un veterano en esto del misterio y sobre todo es alguien que tiene el corazón del reportero y que va a la búsqueda, ¿no?, para ofrecernos esa información que a todos nos apetece leer. Hay una pregunta que me dejó por escrito Marta Gómez, la investigadora, dice: ¿qué hacer con los documentos que hay sobre Arnold Paule, fallecido en 1732, y Peter Blagojevich, fallecido en 1725? ¿Cómo encajar esto en nuestra creencia sobre los no muertos? ¿Cómo enfocarías lo que realmente ocurrió? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues nada. Dame los titulares. Titulares. La historia sobre todo de Paole es la que es una parte del libro, la que se desarrolla en el siglo XVIII, en el año 1731. Arnold Paole es el protagonista de una serie de epidemias que se están produciendo en la región del Medieval y donde es enviado un señor llamado Johannes Flukinger, que es, como decía al principio, médico militar del honorable regimiento Fürstenberg de Viena. Sí. Es un hombre con una formación no solo militar, sino científica pura y dura, con lo cual va a buscar una explicación para aquello que está atormentando a muchísima gente que habita en este lugar. Vuelvo a repetir, una epidemia nunca antes vista, nunca antes oída y, por supuesto, para la que en aquel entonces, en aquel entorno, no se tenía explicación. Johannes Flukinger fue con el objetivo de descubrir qué había ocurrido en aquel lugar y, sobre todo, quién era Arnold Paole, del que se decía que era el que provocaba la epidemia. Bueno, pues hay que decir, Luis Mariano, que es el único informe que existe en el que un médico militar certifica que lo que ha vivido no tiene explicación. Es decir, este señor llega allí, se encuentra con los Haiduks, que son pues esos mercenarios que están en tierras de frontera, gente muy bárbara, gente muy valiente, pero que están literalmente acongojados por lo que está pasando allí. Y lo que se encuentra es una escena, yo pongo a nuestros telespectadores en situación, noche de tormenta, exclusivamente iluminados con las llamas de las antorchas, saliendo de la pequeña aldea y dirigiéndose al Camposanto. Un grupo de gitanos va dirigido por Graham Hosnatz, que es el Haiduk mayor. Llegan al cementerio y empiezan a abrir tumbas. Y en una de ellas descubren un cuerpo incorrupto, el de Arnold Paole, un Haiduk que había fallecido tiempo atrás y del que se decía había vuelto de la tumba para atormentar y provocar la epidemia que se estaba gestando. Cuentan las crónicas y así está reflejado en el informe que redactó Flukinger, titulado Visum et Repertum, visto y reportado. Lo que cuenta en este informe es que cuando proceden a la purificación del vampiro, puesto que se encuentran con un cadáver con el pelo crecido, con las uñas crecidas, engordado, del que brota sangre de nariz, boca y orejas, una auténtica sanguijuela humana, cuando proceden a la purificación y le clavan la estaca en el corazón, este ser se levanta y profiere una serie de sonidos grotescos intentando atacar a todos los que están alrededor. Vaya imagen. Finalmente le cercenan la cabeza y, como corresponde a la tradición, su cuerpo es quemado. Pero a partir de ese instante lo que se dedican es a abrir el resto de tumbas, porque hay más contaminados y se encuentran más cuerpos en el mismo estado. Vampiros auténticos. Los cuerpos que no estaban contaminados vuelven a ser enterrados y los que estaban contaminados son purificados. Y eso está reflejado en ese informe. Tenemos que acabar, Lorenzo. Recuerdo una de las facultades que tiene el vampiro, que a mí me fascinaba de niño, es que no se reflejaba en los espejos. Yo me pregunto si los vampiros, si se les hiciera una fotografía, salen en las fotos. ¿Tú crees que saldrían en las fotos los vampiros? Pues hombre, yo soy vampiro, inténtalo. A ver, quieto ahí, porque si eres vampiro, entonces no saldrás. Claro. La voy a publicar en el Facebook. A lo mejor está así. A lo mejor no puedes publicar nada. A ver, quieto ahí. No voy a revelar el resultado. Ya te lo he dicho, la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Hermano, enhorabuena, felicidades por seguir haciendo lo que más te gusta hacer, que es contar cosas. Que siga la amistad por mucho tiempo. Claro que sí. No será la última vez que visites esta temporada. Hay una sorpresa que muchos amigos van a agradecer en los próximos meses. Y me encanta verte en el programa y me encanta disfrutar de tu amistad, Lorenzo. A mí me encanta verte, te lo agradezco de verdad y sobre todo lo que sí quiero,
Pues yo creo que no lo he hecho nunca, pero voy a aprovechar la oportunidad que me das para felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Porque televisión como esta, televisión de verdad, televisión de misterio, tratada con rigor, seriedad, que no está reñido con que además sea divertida, yo creo que hoy en día en España lo haces tú. Así que sigue así. Gracias, Lorenzo. ¿Qué te parece si terminamos el programa con una secuencia preciosa de una película? Antes has citado el libro, y en 1992 Francis Ford Coppola la llevó al cine. Yo creo que esta secuencia es el sumum, ¿no? El clímax de lo que puede ser y lo que es el programa esta noche. ¿Te parece que acabemos así? A mí es una película que te aseguro es mi favorita y con solo escuchar la banda sonora ya se me eriza el vello. Nosotros escribimos este programa también con sangre, ¿eh? No lo olvides. Gracias, Lorenzo. Gracias. Y gracias a toda la gran familia que forma parte de mis enigmas favoritos, a Miguel Aracil, Marta Gómez, todos los amigos del Facebook, todos los amigos que ven el programa a través de Internet y televisión. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Vemos esa secuencia preciosa de Drácula. Que sean felices. Buenas noches. Lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Nina, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Entonces, te doy la vida eterna, el amor imperecedero, el poder de la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo para ser mi amada esposa para siempre. Lo haré.